Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Miguel Matamoros y su trío van cantando alegremente por las calles de Santiago de Cuba. Es imposible estar aquí y no sentir el son de todos los sones. ¿De dónde serán? Ay, mamá. ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Quiero decirte, mi hermano, de dónde son los cantantes, los trovadores brillantes de la casa de Santiago. Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Son de la Sierra Maestra, Siboney y el Tibolí. Cantaron sones de Oriente, de San Antonio a Maicí. Con el son de la loma emprendemos esta aventura espiritual que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Desde esta tierra rebelde, sonera, trovadoresca, poética, en este lugar donde nadie es un desconocido y cualquiera te dice bienvenida, bienvenido y también viceversa. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Mamá, son de la loma. Mira qué carajo. 25. No me dé un medio kilo porque no lo quiero. Sí. Dicen que somos de una isla donde la tierra tiembla y los mulatos huelen a hierba fresca. Aquí nos habituamos al calor bebiendo el jugo fermentado de las raíces. En las calles tenemos un mercado de color y pregones. Del maíz, la yaca. El pan con macho. Son de la loma y cantan en hielo. Ya verás, tú verás. Reímos y hablamos en voz alta con agresividad y orgullo. Nuestra mímica es exagerada y graciosa. En mi isla la siesta es un balance de mimbre y madera. Nuestros hogares son acogedores para recibir al compadre, al hermano. No cabe duda de nuestra condición antillana. Pero todo esto es casi una leyenda. Esto es el mito Cuba construido en un solo. Lo que pasa es que ahí está Santiago. Y entonces sí es cierto, Cuba es una isla de las Antillas. Y mulato. Mulato es un estado de ánimo. Como siempre, en la pupila asombrada todo confluye, más si estamos inmersos en esta ciudad
en rojo. Veíamos primero un fragmento del documental Iré a Santiago, que en 1964 realizara la inolvidable cineasta cubana Sarita Gómez, en el que se adentra en la espiritualidad de esta ciudad, en el que recorre estas mismas calles que hoy desandamos a casi 60 años de revolución. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. De aquí salió el título del documental de Sara Gómez, en este poema de Federico García Lorca que se llama Son de Negros Cubanos y que escuchábamos en el canto de Ana Belén. Federico García Lorca fue un poeta español que vivió en Cuba entre el 7 de marzo y el 12 de junio de 1930, luego de una estancia de 6 meses en los Estados Unidos, un país al que juzga duro en su poema Un poeta en Nueva York, cuando dice Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte. Sin embargo, de este país dijo cosas bellísimas, llegó a escribir: esta isla es un paraíso, si me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. ¿Viene a trabajar o a inspirarse? Muchas veces vengo a enamorarme. A enamorarse. Muchas veces vengo a enamorarme. Me lo dice un historiador, Reinaldo Suárez. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Reinaldo es historiador, nacimiento en Holguín, pero por asunción santiaguero, si me permite. Ya está asumido, Ya está asumido. Un hombre que ha escrito libros, un hombre que ha investigado la historia reciente, pero no es de eso de lo que vamos a hablar ahora mismo. Yo quiero que usted me diga y nos diga por qué escogió para conversar este lugar donde estamos. Un lugar así que es para enamorarse, yo estoy de acuerdo con usted, pero también yo sé que tiene otras inspiraciones que vienen más desde el intelecto, desde la historia. Mira, Karen, este es un lugar muy emblemático. Aquí ocurrió uno de los 3 combates de la batalla terrestre de 1898 entre España y los cubanos y Estados Unidos, con lo cual justificaría el solo hecho de que la Loma de San Juan haya sido el escenario principal de esa batalla, haberlo escogido. Pero es que tiene un segundo componente mucho más interesante quizás. Este es un lugar desde el cual se puede apreciar una autopista histórica extraordinaria. ¿Eso que está a su espalda? A mis espaldas. Si me dejas te lo cuento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué es extraordinaria? ¿Por qué es histórico ese sitio que usted tiene como telón de fondo? Bueno, a ver, los cubanos aseguraron el desembarco de los norteamericanos en toda la línea de la costa que va hacia el este. Y fuerzas cubanas y americanas avanzaron en esta dirección, hacia el norte, hacia el Caney y hacia Aguadores al sur, por este camino que estaba aquí, que viene desde Siboney, en las profundidades al sur de la Gran Piedra, y en estos 3 sitios escenificaron el 1 de julio de 1898 la batalla terrestre que decidió en principio la suerte del Imperio Español. Ese sería primero el primer camino, la primera senda de esta autopista histórica. Pero la segunda senda también viene por aquí. Por aquí vino Fidel Castro y la caravana de occidentales que vinieron a atacar el cuartel Moncada y derrotar al ejército que los norteamericanos dejaron después que frustraron la República Nuestra. Por este puente que ves aquí, que se lo traga el nuevo puente, el puente que tengo a mi derecha, por ahí pasaron los moncadistas. Pero por aquí regresaron, después del fracaso del Moncada, para subir a la Gran Piedra y generar una guerra de guerrillas. Pero eso también fracasó y por aquí regresó Fidel Castro, detenido, bajo aquel concepto fabuloso que construyó el negro Sarria de que las ideas no se matan. Por tanto, por aquí vino detenida la revolución. Pero lo que lo hace verdaderamente impresionante, y por eso te digo que es una verdadera autopista histórica, es que al norte, al final de este valle, donde se une la Sierra de la Gran Piedra con la Sierra de Boniato, vamos ahí, allí para sí, ver. pero es que ahí aconteció el final de esta historia. Vamos a ver. Gracias, Reinaldo.
Es que Santiago es privilegiada. Este es uno de los tantísimos lugares que te puedes ir en Santiago de Cuba a tocar la historia. Y luego no solamente tocar un hecho histórico aislado, sino la confluencia de los acontecimientos históricos que logran catalizar en esta ciudad, que es una ciudad patrimonial, donde yo estoy convencido que se va a producir en muy corto tiempo toda una tradición de peregrinar a Santiago, como se peregrina a Santiago de Compostela en España. Estamos ya en este lugar desde el que cambia un poquito el fondo. Sí, esta es la otra parte que te quería contar. ¿Cómo termina esta historia en 1898? Con la actitud desagradecida de Estados Unidos, de las fuerzas norteamericanas, a las fuerzas cubanas que combatieron y dieron su sangre junto a ellos para ocupar las posiciones españolas. Porque muy cerca de aquí está el árbol de la paz, la ceiba, que estuvo mucho tiempo ahí, donde se firmó el 16 de julio el armisticio de paz entre Estados Unidos y España, pero al que no invitan a Calixto García como general en jefe de las fuerzas cubanas en el oriente de Cuba. No son los cubanos invitados ahí, todo lo contrario. Al día siguiente, cuando las fuerzas norteamericanas entran a Santiago de Cuba, van a arriar la bandera española e izar la bandera norteamericana, los cubanos no han sido invitados al acto de la victoria y la bandera cubana no va a ondear en Santiago de Cuba. Como era legítimamente como nos tocaba, como lo que debió ser, porque nos convocaron a esa batalla junto con ellos y se suponía que venían a otorgarnos la libertad y la independencia por la que habíamos luchado tanto. Por tanto, en ese momento crítico nos van a traicionar. Yo quisiera mostrarte un documento, que es un documento que hasta ahora no se conoce, está enterrado en uno de los archivos cubanos, y es el telegrama que Estrada Palma envía a los cubanos desde Nueva York, en que le dice que el Congreso y McKinley han declarado que el pueblo cubano es libre e independiente y lanzan el ultimátum a España, la evacuación inmediata. ¿Y qué significa? Que hay una resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes y del Senado, y una declaración del presidente McKinley que declaran solemnemente, y es una declaración, un compromiso de Estado, de que Cuba será libre e independiente y que ellos no van a ejercer ni administración ni jurisdicción de Cuba. Después nos llevan a la guerra mediante esta trama y nos engañan y nos impiden entrar a Santiago de Cuba y ocupar las posiciones que nos correspondían y proclamar la libertad inmediata del país. Nos traicionan, es la verdad histórica. Estados Unidos traicionó al pueblo cubano en la guerra de 1898. Por eso es que hay una razón muy profunda en el proceso político que viene después y que va a desembocar en el triunfo de la Revolución Cubana. Y por eso Fidel Castro, cuando entra a Santiago de Cuba la noche madrugada del 1 para el 2 de enero de 1959, va a decir frente al pueblo de Santiago de Cuba: ahora sí los mambis han entrado a Santiago de Cuba. O sea, ahora no nos lo han impedido. Ojo, lo curioso es que en el momento que Fidel Castro lo está diciendo, en La Habana estaba en movimiento la componenda de los norteamericanos para que un coronel que estaba preso en Isla de Pino se hiciera cargo del ejército e impidiera el triunfo de la revolución. Intentar repetir el guión. Repetir la historia, solo que ahora con otros actores en otras circunstancias. ¿Qué lo impide? Bueno, el otro cruce de camino, la otra senda de la autopista. Allá donde ves que se unen aquellas dos lomas, que es el macizo de la Gran Piedra y la sierra de Boniato, allá hay un punto que se ve. Ahí hay una pequeña casa en el Escandel. Y ahí, en la tarde-noche del 1 de enero, Fidel convocó a la guarnición, a los oficiales de la guarnición de Santiago de Cuba, ejército, policía y marina, a que se entrevistaran. Bajo el ultimátum que si no se rendían, Santiago de Cuba sería atacada y ocurriría la batalla de las batallas de la Guerra de Liberación. Afortunadamente, el ejército pacta y se suma a la revolución, y de ahí entonces sale una caravana mixta del ejército, de las fuerzas militares de Santiago que se han sumado a la revolución y del ejército rebelde que entra triunfante a Santiago de Cuba. Se proclama el triunfo de la revolución, se declara Santiago nueva capital del país mientras dura la conjura contrarrevolucionaria en La Habana, y sale en la mañana del día 2 la caravana de la libertad. Ese es el punto en realidad de donde sale la caravana de la libertad en Cuba.
Y estamos nosotros privilegiadamente gracias a que usted nos ha dado cita aquí, en este lugar donde se cruzaron todos los caminos de la historia que usted nos ha contado. Es que ese es Santiago. Santiago te permite de pronto tener 4 o 5 acontecimientos de esta importancia en un pequeño punto. Nosotros estamos felices de haber venido aquí y también de haber podido conversar con usted. Muchas gracias, Reinaldo. Ha sido Gracias. un placer para el equipo nuestro y también para nuestros amigos televidentes. Ya usted lo sabe que también la pupila es su casa. Vamos a echar un recorridito. Ok. Veíamos a León Gieco cantando ese tema emblemático de Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes. Y parte del equipo de La Pupila está en nuestro estudio. Ahora nos acercamos al futuro inmediato, como siempre, con Iroel Sánchez. Bienvenido, Iroel, ¿cómo estás? Sí, muy bien verte ahí en Santiago, un espacio, una ciudad tan cargada de historia y también que tiene que ver mucho con nuestra literatura. ¿Y qué nos tienes para hoy? Bueno, pues a propósito de eso, vamos a tener a Aida Bar, una narradora, novelista santiaguera, que nos va a hablar de una figura esencial de nuestra literatura y que precisamente vivió y construyó su obra mucho en relación con Santiago. Y también vamos a ver a ese escritor, a José Soler Puig, que no es común su imagen, no recuerdo que la hayamos visto. Vamos a asombrar nuestra pupila con su verbo y con su presencia en nuestro programa, gracias a la colaboración de los compañeros de la televisión en Santiago. Estamos en la Loma del Intendente, que es un sitio muy representativo de la lucha en Santiago de Cuba. Concretamente simboliza el levantamiento del 30 de noviembre, aunque el levantamiento en realidad se tuvo lugar en casi toda la ciudad. Pero este fue el sitio donde los combates fueron más importantes y donde cayeron justamente los mártires de ese día. De manera que simboliza un poco eso, la lucha de Santiago contra la tiranía de Batista, que está representada en la novela Bertillón 166 de José Soler Puig, posiblemente la obra más conocida de Soler, y que es la única de sus novelas que no fue escrita con un propósito puramente literario, sino todo lo contrario. Es una novela testimonial escrita para denunciar la situación que vivía Santiago de Cuba y Cuba completa bajo el régimen de Batista. Y creo que justamente es una obra que presenta de una manera testimonial, de una manera impactante, la atmósfera de violencia en la que vivía la ciudad, la tensión, el miedo, la forma en que esa violencia abarcaba a toda la población, en la cual Soler Puig era un santiaguero más. Creo que es una obra muy auténtica en ese sentido, muy importante, y que lastimosamente es la única obra prácticamente que la gente se lee de Soler Puig, pero marca el punto de inicio de una brillante carrera literaria. Soler tuvo una vocación literaria marcada desde su niñez y él sabía que ser escritor iba a ser su oficio de vida, pero que él iba a vivir para la literatura y no de la literatura. Esa es una premisa muy importante porque en todos los oficios que él desempeñó, muchos fueron por necesidad económica, pero al mismo tiempo él no aspiraba a ganarse la vida escribiendo. Él lo que aspiraba era a que su contacto con la vida, con los oficios, con la gente, le diera el material que necesitaba para escribir. Eso es importante entenderlo porque para Soler la literatura era la vida misma, es decir, todo lo que él vivía era literatura. Esa fue una premisa también que nos enseñó a todos los que íbamos con mucha frecuencia a su casa en algo que yo he llamado una tertulia informal, pero que en realidad era casi un taller, porque nos veíamos ahí muchas noches, muchos creadores en los que no solamente éramos escritores, sino que también había pintores, había músicos, había cineastas, había, en fin, todos los artistas, teatro, mucha gente de teatro. Y se hablaba siempre de literatura y se hablaba del personaje y se hablaba de las incidencias y se hablaba de todo lo que se toma de la vida.
Soler en particular tomó mucho también del cine, del teatro, de la radio, y él transmitió todo ese saber que él adquirió en la vida, en su vida profesional, que repito, no era como escritor, sino como otros muchos oficios. Todo eso que él aprendió, él nos lo transmitió a los que acudíamos allí a su casa y que en alguna medida estábamos haciendo un aprendizaje literario, pero un aprendizaje en distintos grados, porque había personas como Juan Leiva, que ya tenían libros publicados, como Joel Jain, que había ganado ya un premio importante en la época en que yo iba allí y yo tenía 18 años. Es decir, que era una combinación bastante heterogénea, bastante variada, de gentes que todas vivíamos para la creación artística, aunque trabajáramos o estudiáramos en otras cosas. Yo creo que hoy más que nunca es importante leer a Soler Puig. Y sobre todo es importante leerlo para aquellas personas que quieran conocer de la historia de Cuba, para las personas que disfruten la buena literatura y sobre todo, principalmente, para las personas que quieren escribir. Porque la obra de Soler, en particular sus principales novelas, es decir, hablo del Derrumbe, hablo del Pan Dormido, del Caserón, de Un Mundo de Cosas, tienen para los escritores o para los narradores que están empezando lecciones fabulosas si uno va a buscar el texto. Porque lo importante es que de Soler se habla mucho como la persona que reflejó la vida de la revolución, en algún momento se le llamó el cronista de la revolución cubana, y en realidad los grandes méritos de Soler están en la factura literaria, y eso es muy importante. Son textos que parecen muy fáciles porque están hechos con el habla coloquial del santiaguero, porque Soler siempre vivió en Santiago de Cuba y él retrató distintas maneras de hablar, pero todas con la idiosincrasia del santiaguero y con la forma de construir el habla del santiaguero. Y entonces parecen novelas muy simples, novelas que sencillamente hay una persona que está hablando, pero en realidad hay un enorme trabajo literario que el lector común no necesita entender, pero que el que quiere escribir puede en ese texto aprender muchísimo sobre cómo se trabaja el idiolecto, es decir, la forma de hablar de un personaje. Yo realmente le debo todo lo que soy en literatura a lo que aprendí con Soler. Campanadas del reloj de la catedral resonaron entre los muros centenarios, rebotaron cruzando el parque en el nuevo edificio colonial del ayuntamiento y se esparcieron sobre Santiago. Bertillón tiene algo que yo no me propuse conseguir y que pienso que es lo único bueno que tiene Bertillón. Y me vine a dar cuenta después de publicado, cuando leí por primera vez el libro, es la atmósfera. Yo no sé cómo yo pude conseguir esa atmósfera. Después, recapacitando y meditando sobre qué cosa me dio a mí esa atmósfera, me imagino que fue que yo trabajaba entonces, ya cuando empecé a escribir Bertillón, a concebirlo, a desarrollarlo, ya escrito, pero empecé entonces a pulirlo, como se dice, mentalmente, sin escribir nada. Me fui a trabajar a Guantánamo. Y yo regresaba de Guantánamo los viernes y me iba los lunes. Entonces regresaba aquí a la Plaza de Dolores, las máquinas no paraban en la central ni en Garzón, venían a parar a la Plaza de Dolores. Yo vivía en Calle Cuarta y Calle I. Entonces, ese trayecto que yo hacía semanalmente a las 10:30 o las 11 de la noche, en medio de petardo, las perseguidoras, como decíamos entonces, me producían, parece que me produjeron un gran miedo. Y eso fue lo que hizo, en mi opinión, que Bertillón consiguiera esa atmósfera que tiene, que yo nunca he podido lograr en ninguna otra novela, una atmósfera semejante. Me parece que es algo lo más importante que tiene Bertillón, que la atmósfera. Tendré que usarlo mientras esté aquí. Necesito parecer distinto.
¿Y ese olor, Es la peste de los muertos que a cada rato aparecen en la carretera. Pero eso es un cuento. Aquí la gente inventa mucho. ¿Usted qué piensa, Habitación 24. Esto lo dejaron muy temprano para usted. Arriba, a la derecha. Muchas gracias. Ocurrió aquí, el 30 de julio de 1957. Fran País y su compañero Raúl Puyol son encontrados en plena calle y asesinados en este lugar. La luchadora clandestina Madeleine Santa Cruz lo vio todo detrás de los ventanales de su casa. No, eso no ocurrió así. Fran no quiso irse. Raúl se dio cuenta de que ya iban a registrar la casa porque estaban rodeando el edificio. Entonces recogieron la ametralladora y la escondieron. De inmediato salieron para la calle. Rápidamente a la otra ventana, a la segunda ventana. Entonces veo que a Fran lo han cambiado de posición y le han puesto la pistola en la mano, hacer ver de que, claro, él se ha defendido. Yo no fui a declarar ningún juicio. Mi mamá dijo que yo no estaba en casa y sencillamente nunca me llamaron, nunca me citaron. Pero yo vi morir a Fran, ve, con estos ojos, yo lo vi muerto. Los asesinos se jactaron, llamaron a la prensa para amplificar el suceso, buscando amilanar al pueblo de Santiago de Cuba. Sin embargo, fue la policía la que tuvo que guardarse y Fran, de otra manera, tomó la ciudad. Combate con el bayonese, que la barrios contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir. En arena de oprobios unidos, el clarín escuchad el sonido.
que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablar de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, pensable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Con un clic ya saludo en el estudio a mi colega Naima Severo. Naima, bienvenida. Qué bueno saludarte. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Hola Karen. Bueno, pues no me das ninguna envidia por estar en el cuartel Moncada, porque precisamente la propuesta que traigo hoy es una visita virtual al cuartel Moncada desarrollada por Cinesoft. Y además del recorrido virtual, ¿ofrece otras posibilidades la visita que nos has preparado? Bueno, hay dos formas de hacer la visita. Una visita que es guiada, o sea, que el usuario, el que esté usando la visita, va dando clic en los lugares y se va aproximando. Y también hay una visita que es automática, que damos clic en un botoncito que tenemos aquí y entonces nos permite hacer una visita que no tenemos que estar nosotros interactuando directamente con el software desarrollado. Pero hay varias opciones. Por ejemplo, siempre que vemos el símbolo del 26 de julio, podemos dar un clic y vamos a ver la información que ese símbolo está marcando exactamente en ese lugar. Además de las vistas que ofrece, las vistas exteriores, las vistas dentro del museo, que realmente nos acerca mucho a la historia de tan importante lugar para nuestra revolución. Otra de las cosas importantes que presenta es una galería que tiene imágenes y videos sobre los hechos que sucedieron en el cuartel Moncada. Gracias, Naima, por haber complementado de manera virtual esta visita que estamos haciendo al cuartel Moncada. Te espero la semana que viene. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última.
se arriman a la noche y al día. Fide, yo en la tierra de la trova y tú ausente. Así que en Caramá, en el balcón de Velázquez, ¿no? Refundando la ciudad. Pero la de la trova no, porque la trova va conmigo. Donde quiera que yo estoy, voy con la trova por dentro. Pero bueno, nada, yo creo que hay que agradecer especialmente a Rebeca Chávez, que ha estado acompañándonos en diversos momentos y que como que ha contribuido con este programa, que nos ha hecho ver la ciudad en rojo, que es Santiago de Cuba, en rojo por muchas cosas, por la historia, por la trova, por ser parte del alma de esta nación. Y bueno, ¿y cómo? He estado lejos, ¿no? Pero aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Bueno, este es Matamoros, que es alma también de Santiago de Cuba. Miguel Matamoros, el trío Matamoros fundado en el año 25, clásicos, Olvido, Mariposita de Primavera, El Son de la Loma, La Patria, el son, la trova se funden. Y además traigo una versión. ¿Qué versión? Lo que traigo es parte de la historia cubana y este Matamoros metido en la Sierra Maestra. Las imágenes que vamos a ver es algo realmente impresionante y que muestra cómo la historia y la trova son parte del alma de esta nación. Vamos a ver esa pieza de Miguel Matamoros cantada en la mismísima Sierra Maestra. Tiene que ser año 58 porque está ahí el pelotón de las Marianas. Los alzados en la sierra, los bambudos, los mau mau están cantando esa canción en la Sierra Maestra. Me parece que para este momento de despedirnos en Santiago, qué mejor que irnos para la sierra con Miguel Matamoros y gozándolo con nuestros eternos rebeldes. Gracias, Fide. Te veo entonces la semana que viene. Nosotros nos estamos despidiendo con Olvido de Miguel Matamoros desde esa sierra, la Sierra Maestra. Así nos vamos, o mejor nos quedamos, porque en Santiago siempre te quieres quedar. Milagro bajé hasta aquí. Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible. Porque gratos recuerdos tenga siempre de mí, tus caricias serán el fantasma inevitable de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, para alejarme de ti. Por doquiera que mire, hallarás lo que porque todo el que olvida recoge y bebe donde quiera que siembra, donde quiera que siembra.